Me han pedido hablar hoy día de el 20 de octubre Bolivia puede volver a decir no. Y para explicar esa posibilidad, quiero hablarles de algo que denomino la trampa perfecta. La trampa perfecta no es otra cosa que el escenario al que está siendo conducido el pueblo boliviano para la elección del 20 de octubre. Y es una trampa que tiene 4 elementos que voy a explicar. El primero, el concepto de dictadura electoralista. El segundo, el valor y el principio de Bolivia dijo no. El tercero, el concepto de lo que son candidatos funcionales. Y en cuarto lugar, las alternativas que hay en este escenario. ¿Qué es una dictadura electoralista? Una dictadura es la concentración del poder en un individuo o en un grupo de individuos que violan los derechos fundamentales y los derechos humanos para permanecer indefinidamente detentando el poder. Y esa dictadura es electoralista cuando se utiliza la elección como mecanismo para legalizar o legitimar lo que en verdad es el hecho de detentar ilegal e indefinidamente el poder. Las dictaduras electoralistas son el elemento del castrochavismo, porque han convertido en dictadura electoralista inclusive a la propia Cuba, donde hace pocas semanas le han hecho creer al mundo que con votación han reformado su constitución en Cuba, con un partido único que es una dictadura desde hace 60 años. Dictadura electoralista es Venezuela, es Nicaragua y es Bolivia, porque es un sistema en el que los ciudadanos votan pero no eligen. El 20 de octubre los bolivianos vamos a ir a votar, pero no vamos a elegir, porque la decisión está tomada. Evo Morales se va a reelegir y va a ganar con el voto necesario para tener 2/3 en el Senado, en diputados y para ganar en primera vuelta. Los ciudadanos votan, pero no eligen. Dictadura electoralista, pantalla, fachada, careta de simulación democrática para consolidar legalidad y hacer legitimidad. Segundo concepto, Bolivia dijo no. Para hablar de Bolivia dijo no hay que recordar un poco la historia de lo que es la pérdida de la democracia en Bolivia. Se produce el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada el 17 de octubre del 2003. Y al día siguiente, en el Alto de La Paz, el presidente que había asumido, Carlos Mesa, junto con Evo Morales y otros dirigentes, Felipe Quispe, a nombre de quienes habían derrocado al gobierno, firman la denominada Agenda de Octubre. Agenda de Octubre que establece, entre otros, la necesidad y la obligación de ir a Asamblea Constituyente, de nacionalizar el gas y de perseguir a los miembros del gobierno derrocado. La Asamblea Constituyente no estaba permitida por la Constitución de la República de Bolivia, que solo autorizaba reformas parciales, estando expresamente prohibida la reforma total de la Constitución. Además de eso, el año 2004, Mesa presidente, firma una ley que falsifica la necesidad de la reforma y sobre una ley de necesidad de la reforma que establecía un referéndum para cualquier reforma constitucional, introduce la Asamblea Constituyente, que estaba expresamente prohibida por la Constitución política. Falsificación, falsedad material, ideológica, para abrir el camino a la Constituyente, que después haría Evo Morales y cumplir la Agenda de Octubre del derrocamiento. Crímenes. Con esa ley de reforma constitucional falsificada, llega Evo Morales al gobierno y convoca a la Asamblea Constituyente por un año. En el año no hacen nada, el pueblo boliviano se empieza a rebelar, tienen que trasladar su constituyente de Sucre a Oruro y esa constituyente presenta un proyecto de constitución. Pero el proyecto de constitución no le gusta a Evo Morales. Entonces hacen una ley en el Congreso de la República de Bolivia donde dice que el Congreso soberano va a interpretar el proyecto que manda la Constituyente y en la Asamblea del Congreso Ordinario de Bolivia redactan un texto constitucional negociado
entre Evo Morales, en ese momento presidente, y la oposición. Oposición que tenía la mayoría del Senado Nacional y que estaba presidido por el señor Óscar Ortiz, hoy día candidato de oposición. Y le entregan a Evo Morales una constitución redactada entre asesores españoles contratados por el gobierno de Chávez y asesores locales que asesoraban a la mayoría de oposición en ese momento en el Senado, que estaba liderizada esa mayoría por 13 senadores del grupo de Tuto Quiroga y un senador del grupo de Doria Medina, que era precisamente el que hacía la mayoría de 14 sobre 27. Y hacen la constitución del Estado plurinacional, liquidan la República de Bolivia y la llevan al referéndum, no sin la oposición de 6 de 9 departamentos. Tienen que producir la masacre del Porvenir en Pando, la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, la masacre de Cochabamba. Tienen que exiliar y encarcelar 5 de 6 gobernadores, porque el 6º gobernador, que es el de Santa Cruz, el señor Costas, se queda en una alianza con el gobierno que le permite hasta ahora seguir siendo gobernador de Santa Cruz. Pero están exiliados el gobernador de Cochabamba, está exiliado el gobernador de Tarija, está preso desde entonces el gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, y están perseguidos y enjuiciados la gobernadora de Chuquisaca y el gobernador del Beni. Así aprueban, con un referéndum con fraude electoral, la constitución del Estado plurinacional, que entre otras cosas establece la posibilidad de que el presidente se reelija de manera consecutiva por una vez. Y de esa manera Evo Morales convoca de inmediato a elecciones del 2009, y se reelige. Y una vez reelecto, llega el vencimiento de su mandato el 2014, elecciones, y se vuelve a presentar para elegirse. Entonces, la oposición le dice, no puedes. Y él dice, sí puedo, y le pregunta a su Tribunal Constitucional, que ya había organizado, porque ya llegó al control total, haciendo desaparecer la división e independencia de poderes y el Estado de Derecho, y el Tribunal Constitucional dice, sí puede. ¿Saben por qué? Porque en el Estado plurinacional que se ha creado el año 2009, Evo Morales solo ha sido elegido una vez, y esta es la primera reelección. La elección del 2005 en la República de Bolivia, que está liquidada, no sirve. Y con ese gran argumento jurídico, Evo Morales se reelige el 2014. Inmediatamente después de esa reelección, y ya estamos en su tercer periodo, pide una asamblea constituyente, un referéndum constitucional vinculante, para tener de una vez por todas la reelección indefinida. Y ese es el 21 de febrero, cuando Bolivia le dice no. Y está sobredocumentado el propio Evo Morales presentándose ante el país diciendo, si me ganan me voy a mi casa, me voy a mi Chaco, vuelvo a mi Cocal. Y le ganan. Bolivia le gana con más del 70%, y la manipulación, el tipo de fraude electoral que aquí se ha descrito, otorga un triunfo con el 51 y algo por ciento, pero Bolivia dice no. Entonces empieza la manipulación para habilitarse como candidato. Bolivia dijo no quiere decir que el pueblo boliviano, en las reglas del juego dictatoriales impuestas por Evo Morales, en el sistema castrochavista, en dictadura electoralista, Bolivia le gana y le dice no hay reelección indefinida y no te reeliges más. Viola eso, viola su propia constitución, y de nuevo hace prevaricar al Tribunal Constitucional, que dice que Evo Morales tiene el derecho humano de ser candidato. Después viene la prevaricación del órgano electoral, y después viene otro acto de prevaricación, que es el del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, que se presenta en La Paz para demostrar el doble estándar que tiene, acusando a las dictaduras de Venezuela y Cuba con una mano y protegiendo a los dictadores de Nicaragua y Bolivia con la otra mano. Asunto aparte, al que deberá responder, y todavía las preguntas están pendientes, el secretario general Almagro, que no pudo ni con esa maniobra consolidar su reelección en la Asamblea General de Medellín en Colombia. Pero seguimos. Bolivia dijo no, que es el segundo concepto que estamos tratando. Quiere decir que si algo de democracia quisiera alegar el dictador Morales, debería respetar esto, y no lo hace.
Tercer concepto, candidatos funcionales, que ha sido calificado como un concepto generoso porque hay autores y expertos que prefieren decir que son cómplices, que es la oposición criminal y que es la gente enchufada con el régimen. Yo los llamo candidatos funcionales, candidatos de mentira que tienen la función, y de ahí viene, de habilitar, legalizar y legitimar al dictador para simular esta dictadura electoralista. Para mostrar con un ejemplo lo que son los candidatos funcionales, voy a utilizar el ejemplo de Carlos Mesa. Carlos Mesa, que ya describí que el año 2003 participó del derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada, al día siguiente firmó la Agenda de Octubre, el año 2004 firmó la ley que falsifica la necesidad de asamblea constituyente. Para el año 2018 se había convertido en vocero de la causa marítima, vocero de Evo Morales en la gran maniobra de recuperar el mar con una demanda en La Haya, que hicieron de eso un tema nacional y que estaba preparado para que, yéndole bien, llegue a septiembre u octubre del 2018, Evo le devuelva el mar a Bolivia o algo que se parezca y pueda ir a la reelección aclamado por todo el país. Pero como eso falla, y La Haya hace que, dictando un fallo que ha resultado ser histórico, Bolivia pierda por segunda vez el mar porque esa es una demanda fraudulenta, mal hecha y mal manejada y políticamente operada en similitud con la dictadura militar argentina que decidió ocupar las Malvinas. Estos decidieron utilizar el tema del mar para tratar de recuperar imagen. Pierden la demanda del mar y Mesa, el vocero, se presenta ante el país diciendo que se había perdido el mar, pero que ahora venía el proceso electoral y que él iba a ser candidato. ¿Cuál es el papel que Mesa cumple en ese momento y con ese anuncio? Frente a un país entero que sostenía el Bolivia, dijo no, Evo no puede ser candidato. Mesa tiene la función estratégica de reemplazar el Evo, no puede ser candidato, por Mesa le puede ganar. Y lo acompañan las encuestas con un alto perfil de favorabilidad a Mesa a partir de octubre del 2018 y empieza en ese avance como candidato. Pero antes de eso había sucedido un hecho curioso. Mesa estaba enjuiciado por corrupción y no podía ser candidato. Y milagro, Evo Morales le firma una amnistía. Es el único candidato con amnistía habilitado para poder ser candidato cuando hay exiliados, hay presos políticos, hay perseguidos políticos que no pueden ser candidatos, ni siquiera diputados, porque no les han dado amnistía, y peor, porque los enjuician con demandas infames de persecución política y manipulación judicial de la represión política. Mesa, vocero, Mesa cambiando el no es no, Evo no puede ser candidato, por Mesa le puede ganar, gozando de una amnistía, y va en campaña y se produce la primaria en Bolivia en el mes de enero. La primaria boliviana ha sido descrita por la BBC de Londres realmente como es. Una elección en la que nadie compite con nadie, pero todos ganan. Porque cada candidato se presentaba en su partido, no tenía candidato de oposición, y después de un show en domingo donde intervino la OEA como observador, y aunque ahora no han hecho hasta ahora informe bendiciendo esa actuación, todos salían candidatos habilitados, Evo, Mesa, Ortiz, 8 candidatos de oposición que son los 8 candidatos funcionales. Después vendría la renuncia del candidato a la democracia cristiana y la extraordinaria habilitación de la renuncia de Jaime Paz Zamora por un ciudadano de apellido Chi, que ahora resulta ser un candidato exitoso que está subiendo en la favorabilidad del voto. Estoy describiendo lo que son los candidatos funcionales. Y en ese rol de los candidatos funcionales se desata la campaña. Y lo que Bolivia, el mundo razonable, la prensa, cualquier ciudadano que tiene 2 dedos de frente le viene reclamando desde entonces a ese conjunto de 8 candidatos que se dicen opositores, es primero, ¿por qué van a una elección en la que hay un candidato ilegal, inhabilitado, usurpador, y lo habilitan con su presencia?
Lo primero que deberían hacer esos candidatos era ir a una situación de exclusión o de abstención para no tolerar y no aceptar con su presencia y no convalidar con su presencia al candidato ilegal. Pero lo hacen. Y lo hacen tan bien que hoy día el propio Evo Morales hace una declaración a un diario alemán registrada por Herbol que dice, Evo dice que si fuera inconstitucional su candidatura, la oposición no participaría en las elecciones. Claro, Evo tiene razón, pero si hubiera oposición, no oposición funcional como la que es esta. Y Evo se da el lujo de utilizar este argumento hoy día, faltando 10 días para la elección, para decir estoy habilitado por los opositores. Primer acto que demuestra la funcionalidad de esa oposición. Hasta Evo lo dice. Segundo elemento, 8 opositores. ¿Por qué no se unen y hacen un frente en serio que le gane la elección a Evo? O que por lo menos intente ganarle. No se unen. Todo lo contrario, se pelean y se confrontan entre ellos. Y ahí viene el tercer elemento que prueba la funcionalidad de los 8 candidatos funcionales. La campaña más importante es la campaña del señor Ortiz contra Mesa, de Mesa contra Ortiz, del Chin o del Chun contra los dos, y la pelea entre ellos. No hay una campaña, y los emplazo a los 8 candidatos funcionales de Bolivia a que me digan y le digan al pueblo boliviano por qué no han hecho campaña contra Evo Morales preguntándole, por ejemplo, por la situación económica del país y la deuda externa. ¿Por qué ha convertido Evo Morales a Bolivia en un narcoestado? ¿Por qué hay huelga de médicos ahora mismo, una huelga de hambre de hace casi 2 semanas y nadie la atiende y los candidatos de oposición o que se dicen de oposición ni la mencionan? ¿Por qué no se habla de la deuda externa? ¿Por qué no se toca la corrupción de Evo Morales? Los actos de corrupción de su entorno. ¿Por qué no se tiene información de temas efectivos de campaña que interesan al pueblo boliviano? ¿Por qué no se habla de la crisis económica que viene, de la retención que hace el gobierno boliviano controlando el Banco Central para que el tipo de cambio en Bolivia hoy día sea un tipo de cambio simulado y absolutamente artificial? ¿Por qué se siguen manteniendo las subvenciones de la gasolina? ¿Por qué se ha mentido cuando se ha dicho que se ha nacionalizado el gas y el petróleo cuando eso es en verdad mentira? ¿Qué ha pasado con las reservas de gas en Bolivia, que era una potencia gasífera el año 2003 y hoy día no tiene gas y no tiene reservas para poder seguir vendiendo? Esos son temas de campaña cuando uno le quiere ganar la elección a un candidato oficialista ilegal, pero nada de eso se ha tocado. No hay campaña contra Evo Morales. Entonces, ¿cómo pueden sostener que son opositores? Y encima de eso, y con esto termino la parte de los candidatos funcionales, están llevando al país a decir, hay que votar por el voto útil. Han acuñado el concepto de voto útil, que es el que reemplaza al que Mesa le puede ganar. Y el voto útil es votar por el que va segundo. Están pidiendo el voto por Mesa. Cuando sabe Mesa que todo está preparado para que Evo Morales gane la elección con un gran fraude electoral, con más del 50 o cerca del 60% para tener 2/3 en las 2 cámaras y en primera vuelta. Y están engañando al país con el concepto del voto útil. ¿Saben por qué? Porque hace semanas apareció la alternativa de un grupo de ciudadanos bolivianos, dirigentes cívicos y líderes cívicos que están reemplazando el fracaso del liderazgo político y de los partidos políticos en Bolivia, pidiendo el voto nulo. Y cuando se dieron cuenta que la posibilidad de voto nulo iba creciendo y que esta posibilidad puede desarmar el tablero de fraude que han montado, la trampa perfecta que yo denomino, entonces decidieron que las encuestas acerquen a Mesa de nuevo con Evo Morales a una distancia de menos del 10% para recrear el concepto de que Mesa le puede ganar, y ahora que eso se va volviendo a la posición que Evo necesita, están hablando del voto útil para tratar de que la gente vote, porque votar el 20 de octubre es legitimar al dictador, es legitimar la trampa perfecta, es participar de la dictadura electoralista, es negar el mandato de Bolivia dijo no del 21 de febrero de 2016. Ese es el escenario que se vive en Bolivia, y ante eso hay solo 2 alternativas. La alternativa de estar en la trampa,
con mayores o mejores argumentos, decir aquí hay que votar no por el dictador, pero sí por el voto útil, pero al votar por cualquiera de los 8 opositores, lo que en verdad se está haciendo es ayudar al dictador a legitimarse. ¿Qué es lo que necesita Evo Morales, que controla todo el ordenamiento jurídico de Bolivia, que es un ordenamiento infame, que no respeta el Estado de Derecho, ni la división e independencia de poderes, ni los derechos humanos? Necesita legitimidad para en enero poder invitar a los miembros de la comunidad internacional y decir aquí hay un presidente que ha ganado una elección. Y ya lo está diciendo. Hay 8 opositores que están legitimando su elección, porque si no fuera constitucional su candidatura, no estarían pues ahí los 8 opositores, pero están. Todavía hay tiempo para que los 8 opositores, respondiéndole a Evo Morales, se retiren y lo dejen solo. Es una alternativa. Y la otra alternativa es la abstención o el voto nulo para patearle el tablero a esta organización criminal entre dictadura y opositores funcionales que se ha organizado en Bolivia. El pueblo siempre tiene la razón, el pueblo lo único que tiene que tener son los elementos para pensar, y esta noche lo que yo le he querido dar al pueblo de Bolivia y a la comunidad internacional es el relato, probado, comprobado, con hechos, la descripción de la realidad objetiva, de que Bolivia es una dictadura electoralista que ha preparado una trampa perfecta para reelegir a un candidato usurpador que está inhabilitado, con la complacencia y participación de 8 candidatos funcionales que le están haciendo el juego para que se reelija en primera vuelta. Para que en enero del próximo año, en vez de tener un usurpador del poder como es hoy día Maduro, después de la abstención del año pasado, en mayo del 2018 que hizo Venezuela, tenga Bolivia un presidente con rasgos y con vestimenta de legitimidad. Si se produce el retiro de los candidatos en respuesta a Evo Morales, no por pedido mío, o el voto nulo o la abstención que desequilibre la trampa que se ha planteado, entonces en enero del próximo año no habrá posibilidad de que el dictador boliviano reclame legitimidad. Muchas gracias.